Eh, Bien, ¿qué es o a qué vamos a entender como la microcirculación? La sangre, el sistema circulatorio es el encargado del transporte de todos los nutrientes hacia los tejidos, ¿no? Lleva oxígeno, lleva glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas, iones, todo tipo de sustancias que los tejidos necesitan para sobrevivir el sistema circulatorio, y a la vez recoge las sustancias del desecho que ya no le sirven a los tejidos, a las células, y que más bien pueden producir una intoxicación, pueden ser tóxicas, ¿no? Entonces esa es la función primordial, principal del sistema circulatorio. Mantiene un entorno saludable, mantiene los tejidos al cumplir con esta tarea de llevar nutrientes y liberar los tejidos de sustancias de desecho. Ahora, ven, las arteriolas son las encargadas de controlar el flujo sanguíneo que va hacia los tejidos. Porque ya hemos visto que desde el corazón sale la sangre hacia las grandes arterias, luego va hacia las medianas, luego va hacia las arterias pequeñas, pero en ninguna de estas estructuras, digamos, se va a cumplir el intercambio. No hay poros, no hay vías de salida desde las arterias hasta el tejido. ¿Dónde va a estar el verdadero intercambio entre el capilar y el líquido intersticial? ¿Dónde va a estar el verdadero intercambio? En los capilares. Fíjense, los capilares tienen unas estructuras, un endotelio que tiene unas vías de salida que vamos a conocer como poros, ¿no? Que permiten que el agua, iones y otras sustancias atraviesen estos poros y se dirijan ¿hacia dónde? Hacia el intersticio, hacia las células, ¿no? Y desde las células, todo lo que se produce en las células llega a la sangre. Entonces, estos poros son los que van a permitir el intercambio. Entonces, el punto central de la microcirculación es el capilar. Ahora, para llegar la sangre al capilar, tiene que ir desde las arterias grandes, medianas, pequeñas, hasta las arteriolas. Y fíjense, estas arteriolas, que son las que preceden al capilar, tienen una función clave aquí. Estas arteriolas van a controlar la cantidad de sangre que llega hasta el capilar. Las arteriolas son esenciales para la microcirculación, porque si estas células están en reposo, no necesitan mucha sangre, no necesitan mucho flujo sanguíneo, no necesitan mucho oxígeno ni glucosa, sino la cantidad exacta para cumplir con su metabolismo. Pero si entran en actividad, necesitan aumentar, ¿no es verdad?, el consumo de oxígeno, de glucosa, etc. ¿Y cómo lo hacen? A través de estas arteriolas que tienen lo que se conoce como los esfínteres precapilares. Y además, enseguida de las arteriolas hay otras estructuras más pequeñas todavía, las metaarteriolas, que tienen las mismas características que las arteriolas, ¿sí? Que van a través de su capa muscular y de estos esfínteres precapilares producir
vasoconstricción o vasodilatación. Entonces, se van a contraer las arteriolas y los esfínteres precapilares y las metaarteriolas cuando no hace falta que llegue mucha sangre al tejido. En cambio, cuando necesita llegar mucha sangre al tejido, se van a dilatar. Por eso, estas arteriolas son fundamentales para que se produzca el intercambio, ¿no? Ahora, ¿quién controla que estas arteriolas se dilaten o se contraigan? El propio tejido, la función del tejido. Si el músculo, estas son células musculares, es decir, fibras musculares, el músculo empieza a entrar en actividad, inmediatamente hay sustancias vasodilatadoras que van a hacer que se dilaten las arteriolas y llegue más a capitalizar. Entonces ese es un principio que ya hemos visto el otro día. Recuerden, dentro de los principios de la circulación, de las teorías básicas de la circulación, el primero decía que cada tejido controla la velocidad y la cantidad de flujo sanguíneo que le va a llegar. Entonces, ven, aquí está, esto es importante. Ahora, los capilares, entonces, hemos visto, son las estructuras donde se va a realizar realmente el intercambio. O sea, sin capilares no tendría sentido la circulación, porque la circulación sirve para llevar oxígeno, para llevar nutrientes ¿a quién? A las células. Estas células van a usar. Por los capilares no pueden salir, por las arterias no puede salir, nada. Solo el capilar, que tiene una capa de células endoteliales con poros, es capaz de permitir el ingreso y la salida de material. Y luego, finalmente, al final del capilar, vamos a tener pequeñas venas que se conocen como vénulas. Estas vénulas van a recoger ya la sangre, poco contenido de oxígeno, poco contenido de nutrientes, pero con altos contenidos de ¿qué? De dióxido de carbono y altos contenidos de sustancias de desecho que están proveniendo de las células. ¿Está claro? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta para hablar de la microcirculación. Bueno, alrededor de 10 también ácido láctico y todo, ¿no? Adenosina, iones, potasio, hidrógeno, todo, ¿no? Todo lo que urea, creatinina, todo lo que produzcan estas células y que ya no sirve, el ácido láctico. ¿Sí? Ahora, fíjense cuántos capilares tenemos en general, unos 10.000 millones de capilares, ¿no? Para poder alimentar 1 billón de células, ¿no? 1.000 millones de células que tenemos. Entonces, ahora, si agarramos los capilares, a todos los capilares que tenemos en el organismo, esos 1.000 millones de capilares, los ponemos uno al lado de otro, ¿sí? Pueden abarcar una superficie de 500 a 700 metros cuadrados. O sea, ¿sí? No, metros cuadrados. ¿Cuánto sería? Si fuera 500 metros cuadrados, una superficie de 5 metros por 10 metros. No sé cuánto habrá aquí. ¿5 metros habrá? ¿Un poco más? Digamos entonces 7 metros. ¿Y hacia allá habrá 10? Un poco menos. Pero entonces fíjense, una superficie como casi como este curso. Imagínense la cantidad de capilares que tenemos, ¿no? Si los colocáramos uno al lado del otro, podrían abarcar esa superficie. Eso nos da una idea de la importante función del capilar en nuestro organismo. Bien, ahora, una cosa interesante es que la distancia máxima entre una célula funcional y un capilar
es de unos 20 a 30 micras, ¿sí? Incluso hasta 50 micras podríamos dar. ¿Qué quiere decir esto? Que esta célula, que es la más alejada, digamos, de este capilar, no va a estar a más de 50 micrómetros. ¿Sí? La más alejada. Eso garantiza que todas las sustancias que llegan a esta también le van a llegar a esta. No va a ser esta nomás la que va a recibir, ¿no? Todas las células van a recibir la misma cantidad de nutrientes, de oxígeno y todo lo que necesitan para vivir. No hay células de primera y células de segunda, digamos, no, las que están allá lejos ya no reciben nada. Como suele ocurrir con algunos de nuestros barrios, ¿no? Están en el centro, tienen todos los más alejados y el micro llega. No, aquí todas las células reciben la misma cantidad de nutrientes y también liberan sus productos de desecho. O sea, pasa también el basurero. Bueno. Bien, entonces esa es una característica. Ahora, vean, una cosa que tenemos que también tener en cuenta, aunque todos los tejidos más o menos tienen esta estructura, arteriolas, capilares, vénulas, cada tejido está organizado desde el punto de vista de la microcirculación de acuerdo a sus propias necesidades, porque los tejidos varían también. Cada tejido tiene sus propias características. Hay tejidos que tienen mayor metabolismo, otros tienen menos metabolismo. Hay un tejido nervioso, por ejemplo, que es un tejido muy delicado. Entonces, por ejemplo, estos poros capilares en el tejido nervioso son muy estrechos, ¿sí? Entonces no dejan pasar muchas sustancias de peso molecular alto que podrían dañar a las neuronas. En cambio, en el hígado, los capilares contienen poros que son mucho más amplios, ¿no? Incluso hay unas proteínas plasmáticas que produce el hígado, porque el hígado es el productor de las proteínas plasmáticas, pueden atravesar a través de estos capilares. O sea, hay una diferencia entre estas características de los capilares del cerebro con los capilares del hígado, ¿no? O de otras estructuras. Cada entonces órgano se va a organizar de acuerdo a sus propias necesidades, ¿no? Ahora, siempre que llega una arteriola, una metaarteriola o un órgano, se va a ramificar, ¿no? Una pequeña noticia se va a ramificar, va a producir muchas arteriolas, y estas arteriolas a su vez también se van a ramificar para llegar a diferentes capilares que van a recibir la sangre que está llegando. Las arteriolas, una característica que tienen entonces es que tienen una capa muscular muy potente y que responde de manera inmediata a los estímulos del simpático. El simpático va a hacer que se contraiga o se dilate. Hay una estimulación simpática a través de la noradrenalina, inmediatamente se va a contraer la metaarteriola. Si hay una inhibición simpática, se va a dilatar la metaarteriola. ¿Para qué es esto? Para permitir que llegue más o menos sangre, ¿no? Estas inmediatamente, o sea, la estimulación simpática sobre el músculo liso de la arteriola es muy rápida, ¿no? La respuesta, porque si yo me levanto y empiezo a correr, ese instante tiene que dilatarse la arteriola para llegar con más sangre al músculo. No puede ser que mañana recién se esté dilatando, ¿no? Ese instante necesita el músculo más oxígeno para su actividad. Entonces, esta característica. Las metaarteriolas que ven, esta es la arteriola que se va a dividir en arteriolas. Las metaarteriolas ya no tienen los esfínteres y la capa muscular, pero sí tienen también una capa muscular continua, ¿no? Que les va a permitir también contraerse
y relajarse. Los capilares se originan entonces en el punto donde están los esfínteres precapilares, ¿no? Estos ya son los capilares. Ahora, ¿qué características tienen los capilares? Vean, estos. No tienen estos puntitos. ¿Qué son estos puntitos? ¿Qué? Son los músculos. ¿Ya? ¿Ya? La arteriola tiene una capa muscular, ¿no? Fíjense. Aquí tenemos, ¿qué cosas? Los esfínteres precapilares, ¿no? En cambio, en los capilares ya no hay esos puntos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que aquí ya no hay capa muscular. Aquí solamente, ¿qué hay? Una capa endotelial. ¿Sí? Las células endoteliales. No se olviden nunca. Los capilares no tienen capa muscular, solamente tienen capa endotelial y una membrana basal. Enseguida vamos a ver más en detalle esta organización. Pero no hay capa muscular. La última capa, el último músculo liso, digamos, que está en este trayecto, está donde? En el esfínter precapilar. Y después ya todo es endotelio, nada más. ¿Sí? Las vénulas, del otro lado, sí tienen nuevamente una capa muscular. ¿Eh? Los capilares no tienen capa muscular, pero las vénulas que empiezan ya a formarse para recoger la sangre, cobren oxígeno y rica en dióxido de carbono, estas ya tienen capa muscular. ¿Sí? Las venas se pueden contraer y relajar. Los capilares no pueden contraerse ni relajarse. Obviamente pueden aumentar de diámetro, porque también son distensibles, como todos los vasos son distensibles, ¿verdad? Pero no se van a por sí solos dilatar o contraer, porque no tienen capa muscular. Bien, ahora, ¿cómo es la estructura de la pared capilar? Esta es la pared capilar. Este es un capilar, un corte del capilar. Si quieren, esto va y termina, ¿no? Sí, la circunferencia. Podemos observar que la pared capilar tiene un grosor de unos 0,5 micras y un diámetro entre 4 a 5 micras, la pared capilar. ¿Sí? Este diámetro sirve para que pueda, si este es el capilar, ¿verdad? Entonces, un glóbulo rojo pueda circular cómodamente, ¿no? ¿Verdad? El glóbulo rojo puede pasar. Por los capilares, entonces, pasa solamente una sola fila de glóbulos rojos. Ya no hay circulación laminar. Recuerden, el otro día cuando hablamos de las características de la circulación, puede ser en láminas, la circulación laminar en los vasos más que tienen, digamos, un calibre mayor, los glóbulos rojos se agrupan en láminas, ¿no? Una aquí, otra aquí, y hay incluso, ¿no? Los glóbulos rojos que van por el centro tienen una velocidad mayor, ¿no? Que los que van pegados al endotelio. Esto no hay en el capilar, solamente es esto. Entonces, exactamente este diámetro interno de aquí a aquí permite que pase un glóbulo rojo, ¿sí? Para hacer el intercambio de oxígeno y el dióxido de carbono. Bien, ahora, además, los capilares que tienen estas células endoteliales están, digamos, por una membrana basal que les da estructura. ¿Sí? Estas células endoteliales tienen estas vías de comunicación entre célula y célula. ¿Ya? Estos son los poros capilares.
por estos poros, por estas vías de comunicación que están abiertas, pasan los líquidos, pasa el agua, pasan los iones, pasa la glucosa, todas las sustancias que se van a intercambiar entre el capilar y el intersticio. Todo lo que va a salir de aquí va a salir por un poro y todo lo que va a volver por otro poro. Aquí el agua en el capilar va y viene, va y viene, va y viene, va y viene. Todo el tiempo está circulando, está entrando y saliendo el agua. Los iones están entrando y saliendo. La glucosa y los nutrientes van y se quedan, ¿no? Y los desechos salen desde aquí. Pero el agua y los iones, por ejemplo, todo el tiempo están entrando y saliendo. ¿Cuánto mide un poro capilar? Entre 6 a 7 nanómetros. ¿Sí? Esto quiere decir que si utilizamos la medida más pequeña, el Armstrong, es entre 60 y 70 Armstrong. 6 a 7 nanómetros. Esos 6 a 7 nanómetros son suficientes para hacer una gran cantidad de agua, una enorme cantidad de iones, de glucosa, de aminoácidos, pero no permiten que pasen ¿quiénes? Las proteínas, porque vean, las proteínas van a ser un poco más grandes. El peso molecular no les va a permitir pasar por este poro capilar. Es como si quisiéramos hacer entrar por esa puerta, nosotros podemos entrar, ¿no? Casi salir si está totalmente abierta la puerta, pero no va a poder entrar un auto por esa puerta. No va a caber en esa la luz. Entonces, ahora, esto va a variar también, ¿no? Como les decía hace un momento, cada tejido se organiza desde el punto de su función, su propia microcirculación. Hay tejidos donde los poros capilares son más amplios, el hígado, los capilares gastrointestinales son un poco más amplios, entonces hay sustancias de peso molecular más grande que pueden atravesar estos poros. Pero los capilares del cerebro, de la médula ósea, ¿no? Fíjense, capilares más pequeños, ¿no? Más estrechos los poros, entonces hacen que sean diferentes. Por ejemplo, en el riñón los capilares están organizados de una manera diferente desde el punto de vista de la funcionalidad. Vamos a tener unos capilares que son los capilares glomerulares, que están en el glomérulo, y otros en el mismo riñón, en la misma nefrona, otros capilares peritubulares. Los capilares glomerulares cumplen una función, sacar el líquido y iones y otras sustancias a los túbulos, y los capilares peritubulares recuperar el líquido y los iones y otras sustancias que vienen de los túbulos. Entonces, la organización de los capilares en el riñón es diferente que en el resto de los organismos. Los capilares en los alveolos también son diferentes. ¿Ya? Si este es un alveolo, entonces los capilares están al lado, uno al lado del otro, así, pasando el alveolo. Si nosotros observamos el microscopio, ¿qué vamos a ver? Los glóbulos rojos pasando así por cada uno de los capilares. ¿Y qué va a aparecer? ¿Qué parecerá? Va a aparecer una circulación laminar, ¿eh? ¿No? Y no una circulación lineal como una sola, ¿no? Entonces, podemos ver diferentes tipos de capilares, nos vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo los otros sistemas. Bien, entonces, ahora, ¿cómo fluye la sangre por los capilares? El flujo de la sangre por los capilares es intermitente, aunque ya hemos visto que desde la aorta hasta
hasta las arteriolas, hay un flujo continuo, ¿no? Y homogéneo. ¿Por qué? Porque durante la sístole, ¿qué va a ocurrir? Los vasos se dilatan para aceptar mayor cantidad de sangre y luego se van contrayendo para mantener el flujo continuo. Pero en los capilares esto no ocurre así. ¿Por qué? Porque hay este mecanismo de la vasomotilidad. Eso hace que el flujo sea intermitente. Si ha aumentado el metabolismo, si aumenta el metabolismo, hay más necesidad de ATP, y para obtener ATP, ¿qué necesito? Oxígeno, glucosa, ácidos grasos, ¿no, verdad? Es básico para el ATP. Sin esto no hay ATP. Si aumenta el metabolismo, tiene que aumentar la cantidad de sangre que está llegando aquí inmediatamente, porque este oxígeno, esta glucosa, estos ácidos grasos no llegan por otra vía que no sea la sangre. Entonces aumenta, se dilatan los capilares y aumenta el flujo. Disminuye el metabolismo, no necesitamos tanto ATP, entonces también el flujo sanguíneo disminuye. A eso se conoce entonces como vasomotilidad. Entonces la causa de la intermitencia es lo que aparezca o desaparezca cada pocos segundos el flujo sanguíneo, se debe a la vasomotilidad, esta capacidad de dilatar y contraerse que tienen las arteriolas y los esfínteres precapilares, que son los que se contraen y se dilatan. Ahora, ¿cuál es el factor más importante de regulación aquí? El oxígeno. La verdad que más que incluso los nutrientes es el oxígeno el que juega el papel clave en la regulación de la vasomotilidad, porque las células son muy sensibles a la falta de oxígeno. Si no hay oxígeno empiezan a sufrir inmediatamente y pueden morir en un periodo de tiempo muy corto. Nuestras células no utilizan el metabolismo anaeróbico. Nuestras células utilizan el metabolismo aeróbico, que depende del oxígeno. Entonces, si no hay oxígeno, entonces las células empiezan a sufrir. ¿Qué es lo que pasa? Empiezan a dilatarse intensamente para que llegue más flujo sanguíneo, que traiga ¿qué cosa? Oxígeno. Si hay abundancia de oxígeno, entonces va a haber una vasoconstricción, porque hay mucho oxígeno, ¿no? Es necesario. Entonces, eso es lo que va a producir entonces la vasomotilidad. El oxígeno es el factor más importante para la vasomotilidad, para la intermitencia del flujo sanguíneo capilar. Ahora, ¿cómo se intercambian las sustancias entre la sangre y el líquido capilar? A ver, si ustedes recuerdan, entre la célula y el intersticio, para que el agua o los iones vayan desde la célula, desde el intersticio hacia la célula, o para que también el agua o los iones vuelvan del intersticio, de la célula al intersticio, ¿qué se necesitan? Medios de transporte. ¿Cuáles son esos medios de transporte? ¿No? Tenemos transporte activo, transporte pasivo, ¿no? El transporte pasivo está la difusión simple, la difusión facilitada, está mediada por proteínas. Dentro del transporte activo tenemos el transporte activo primario, el transporte activo secundario. Esos son estos medios de transporte. En cambio, para que las sustancias pasen desde el capilar hacia el intersticio y desde el intersticio hacia el capilar, necesitamos solamente este mecanismo de la difusión, ¿sí? La difusión. Y la difusión simple es el mecanismo más importante para el movimiento de sustancias entre el capilar y el intersticio. Ya sabemos que la difusión es un movimiento, ¿no?,
moléculas, de iones, que no necesitan más que la energía cinética, ¿no? Para moverse y que van de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Entonces, eso es lo que vamos a poner. Tanto el agua como los iones y las sustancias, entonces van a tener esa característica. Si hay una alta concentración de oxígeno aquí, ¿qué va a pasar? El oxígeno va a chocar, ¿no?, entre las moléculas de oxígeno y van a buscar una salida. ¿Y por dónde? Por los poros. Van a salir hacia el intersticio. Si aquí hay mucho dióxido de carbono, este dióxido de carbono también va a estar en gran actividad, ¿no es verdad? Las moléculas chocan entre sí, la propia energía cinética, y van a salir hacia el capilar, porque aquí hay menos dióxido de carbono que en el intersticio. Aquí hay menos oxígeno que en el capilar. Lo mismo ocurre con los iones y también con el agua. El agua se va a mover por ósmosis, ¿ya? Ósmosis, la que permite el paso del agua, ¿no? A través de... Ahora, a través también de estos capilares van a atravesar sustancias liposolubles o hidrosolubles. Las liposolubles no van a tener problemas, pasan con toda facilidad a través de los intersticios intermoleculares de las membranas, pasan con facilidad por los poros, no hay problema con las sustancias liposolubles. Las hidrosolubles van a pasar, pero aquí puede haber una limitante. Las moléculas pequeñas que puedan pasar por este espacio de entre 6 y 7 nanómetros, que hemos visto que tiene el poro, ¿sí?, esas van a pasar con facilidad. Va a depender del peso molecular, entonces, de las moléculas. Moléculas grandes que tienen un peso molecular alto no van a poder atravesar, se van a trancar. Con el ejemplo de un auto, no podría, un camión no lo podría entrar por esa puerta, ¿no es verdad? Entonces se van a trancar. Ahora, ven, el agua es capaz de pasar a través de estos poros a gran velocidad, ¿sí? El intercambio de agua aquí es enorme. Como dice ahí, la velocidad con la que difunde es capaz de hacer que vaya una molécula y vuelva, vaya una molécula y vuelva 80 veces mientras el agua está pasando el espacio capilar. Si una molécula está aquí, es capaz de ir y volver, ir y volver, ir y volver 80 veces antes de salir hacia la venta, ¿no? Entonces, la velocidad de difusión de estas moléculas pequeñas es alta, ¿no? Entonces, todo va a depender de que sean menos pequeñas, o sea, más pequeñas, que puedan atravesar, ¿no?, los poros. Las proteínas son muy grandes. En cambio, los iones cloruro, todos los iones en particular, pueden ser unas 20 veces el diámetro de la molécula de agua, pero esto hace que puedan atravesar con facilidad la glucosa misma. Fíjense, esta es una tabla donde podemos observar la permeabilidad de las diferentes moléculas para los poros capilares. El agua, si tomamos al agua como referente, el agua tiene un peso molecular de 18 y le vamos a dar una permeabilidad de 1. ¿Sí? El cloruro de sodio tiene 58.5 y tiene una permeabilidad de 0.96.
Entonces el cloruro de sodio, el cloro y el sodio pasan a gran velocidad por estos poros capilares, ¿no? La urea tiene un peso molecular de 60 y también pasa a gran velocidad porque es una permeabilidad de 0.8. Todavía para la urea es como si por esa puerta pasara un niño, ¿no? A gran velocidad corriendo, puede pasar 10 niños corriendo por esa puerta. La glucosa, que tiene un peso molecular más alto, va a tener 0,6 de permeabilidad, pero igual la glucosa va a atravesar con facilidad. La sacarosa también, ¿no? Ya vamos a ir, esto no es insulina, de la R, perdón, la S, es la inulina, es una sustancia que ayuda a, digamos, sintética, que se utiliza para establecer la permeabilidad. ¿Sí? Tiene un peso molecular de 5000 y esta ya tiene más dificultades, ¿ven? Ya no va a atravesar con facilidad porque tiene 0,2. Y luego están todas las proteínas plasmáticas, la hemoglobina, la albúmina, que tienen pesos moleculares altos, y deben ser 0,03, 0,01, 0,001 tiene la albúmina, que es la proteína plasmática más grande. Entonces, si estos poros, si este es el poro, por aquí pasa agua, pasa sodio, cloro, potasio, calcio, todos los iones con facilidad, pasa urea, pasa glucosa, pasa aminoácidos, ¿no? Por aquí con facilidad las proteínas plasmáticas, las proteínas plasmáticas ya son más grandes y tienen una permeabilidad muy pequeña, ¿no? Entonces ya no van a poder pasar. O sea, este es el camión y estos son los niños. ¿De acuerdo? Aquí vamos a quedar en esta clase. Mañana vamos a hablar cómo está organizado el capilar con relación al ejercicio de la flexión. Bien, sería fácil pensar que estimar la presión sistólica y la diastólica y tenemos ya la presión media, 120 más 80, 200 entre 2, 100, pero no es así, no es ese el método, porque eso se podría dar exactamente la presión media en esta situación, 120-80, pero si hay variaciones en la presión, como que van a ver ustedes cuando hagamos la práctica de presión, que muchos pues van a tener 120-80, o sea, ninguno. Variaciones, hay un amplio margen de rango de variación dentro de lo normal. Entonces, ¿cómo se obtiene la presión media? Hay que primero considerar que el ciclo cardíaco no es uniforme, ¿verdad? No es la mitad de la sístole y mitad de la diástole a periodo de tiempo. El ciclo cardíaco va a comprender la diástole y la sístole, van a comprender dentro del ciclo cardíaco diferentes periodos de tiempo. La diástole tiene alrededor del 60% de todo el ciclo cardíaco, ¿sí? En cambio, la sístole son un 40%. También podríamos hablar en fracciones. 2 tercios del ciclo cardíaco le corresponde a la diástole y 1 tercio a la sístole. Entonces, tomando en cuenta esta relación entre sístole y diástole, hay que hacer un cálculo diferenciado, ¿no? Durante la sístole y durante la diástole. Entonces, normalmente se puede calcular la presión media considerando el 40% de la presión sistólica
y el 60% de la presión diastólica. Entonces aquí una función muy sencilla, si mi presión es 128, 78, por decir, ¿no? Entonces tengo la presión sistólica y la presión diastólica. ¿Qué voy a hacer? El 40% de 128 y el 60% de 78. Obtengo esos porcentajes y los sumo, voy a tener la presión media. ¿Sí? Otra fórmula, vamos a hacer ahora las fórmulas. Muy sencillo, solamente hacer una regla de 3 siglos para calcular, que calculen cuánto es el 40% de la presión sistólica, ¿no? Y cuánto es el 60% de la diastólica y 40% de la sistólica. Otra forma también es 1/3 de la presión sistólica y 2/3 de la presión diastólica. ¿Sí? También puede calcular, es muy sencillo. Desde luego, en práctica se va a hacer estos cálculos, ¿no? Igual que la presión diferencial, restar la presión sistólica, la presión diastólica. Bien, entonces no vamos a entrar en los cálculos ahora. Ahora hablaremos de las venas y sus funciones. Ya hemos dicho que las venas son, digamos, vasos que permiten el paso de sangre, conducen la sangre desde los tejidos hasta el corazón, pero no es esa su única función. Antes se creía que eran casi como unos tubos, ¿no? Que recogían la sangre de los tejidos y lo llevaban al corazón. No es así. Esa es una función que tienen las venas, vías para el retorno de la sangre hacia el corazón. Una función tan importante como esa es la de almacenar, de constituirse depósitos de sangre, porque nuestro organismo no utiliza con la misma, digamos, con la misma intensidad el oxígeno y los nutrientes, ¿no? Cuando estamos en reposo, digamos, hay un consumo de oxígeno y un consumo de nutrientes, nada. Pero si incrementamos la actividad, inmediatamente necesitamos que aumente el aporte de oxígeno o de nutrientes, porque van a consumir los tejidos más oxígeno y más nutrientes. Entonces tiene que aumentar el flujo sanguíneo, ¿no? Y no es fácil, no sería fácil que aumente el flujo, sería imposible que aumenten los nutrientes si el flujo sanguíneo se mantiene uniforme. Pues tiene que tener el organismo de dónde obtener mayor cantidad de sangre para que vuelva al corazón. ¿De dónde obtiene esto? De las venas, que son depósitos. Entonces, estos depósitos no solamente son para el caso de hemorragia, para el caso de deshidratación, evidentemente ahí nos salvan la vida, pero todos los días estos depósitos están mandando más o menor cantidad de sangre hacia la circulación, están regulando la cantidad de sangre que tiene que ir hacia el corazón y hacia los tejidos. Entonces, son esenciales las venas para esta función, ¿no? Además, hay otra función que cumplen las venas, es esta de la función de permitir el retorno de la sangre desde las piernas en especial hasta el corazón. Si ustedes observan, la sangre baja hasta los pies, ¿no? Y tiene que volver a subir cuando estamos parados. O sea, ¿qué está pasando aquí? La gravedad es una fuerza adicional, porque como
cualquier otro elemento, la sangre, los glóbulos rojos son atraídos por la gravedad. Si no saquen una jeringa de sangre, echen al aire, ¿qué va a pasar con la sangre? Va a caer, porque no le va a traer la gravedad, ¿no? Entonces, vean, tiene un peso y la gravedad va a ejercer una fuerza. Entonces, cuando la sangre está circulando, también la gravedad intenta que esta sangre vaya hacia el suelo, ¿no? Hacia el piso. Tiene que vencer esa fuerza de la gravedad. Entonces hay un mecanismo que se conoce como el mecanismo de la bomba venosa, que está compuesto por varias válvulas venosas, ¿no? Y por los músculos que rodean a las venas, que permiten que haya un impulso de la sangre desde los miembros inferiores hasta el tórax y luego ya hacia el corazón, ¿no? Y por otro lado, las venas ayudan al gasto cardíaco también. Vamos a ver unas 2 o 3 clases más, cuando hablemos de gasto cardíaco, que el gasto cardíaco está directamente determinado por el retorno venoso. Depende de cuánta sangre vuelva al corazón para que el corazón sea capaz de bombear esa cantidad de sangre. Si vuelve poca sangre por las venas, el gasto cardíaco va a ser poco. Si vuelve mucha sangre por las venas, el gasto cardíaco va a ser mayor, ¿no? Entonces, las venas determinan el gasto cardíaco, el retorno venoso determina el gasto cardíaco, y esa es una función de las venas. Entonces, vean, tienen varias funciones las venas. Y ahora, ¿cuáles son las presiones en las venas? Ya en la anterior clase hemos visto cómo las venas van formando una presión, ¿no? Que empieza al final del capilar y donde las venas suelen tener una presión de 10 milímetros de mercurio aproximadamente, en el lugar donde están las vénulas, las pequeñas venas. Pero esta presión va cayendo a medida que va avanzando también la sangre y va llegando a venas más grandes hasta que llega a la aurícula derecha. En la aurícula derecha está la menor presión de todo el sistema, porque esto es lógico, tiene que la sangre ir desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula derecha. Entonces va a ir gracias a una gradiente de presión, una presión alta que está en el ventrículo derecho a una presión mínima que está en el ventrículo izquierdo, ¿no? Una presión alta en el ventrículo izquierdo a una presión mínima que está en la aurícula derecha. Entonces, esa presión en la aurícula derecha se conoce como presión venosa central, que es la presión más baja en la circulación. Ahora, esta presión en la aurícula derecha está regulada, para empezar, por la capacidad del corazón para bombear sangre, ¿no? Si el corazón tiene la capacidad de contraerse y enviar un volumen sistólico adecuado con cada sístole a la aorta, la presión en la aurícula derecha se va a mantener baja. Vamos a ver después cómo, si hay problemas con el corazón es insuficiente, pierde esta capacidad de bombear la sangre, ¿qué va a pasar? No va a bombear el volumen sistólico adecuado y la presión en la aurícula derecha va a empezar a subir, va a empezar a aumentar la presión en la aurícula, ¿no? Entonces, la capacidad del corazón es esencial para que la aurícula derecha tenga una presión baja, ¿no? La tendencia de la sangre a fluir desde las venas periféricas hacia la aurícula derecha también. O sea, fíjense, si las venas no son capaces de enviar la sangre hacia la aurícula derecha, no va a generar una presión también, ¿no? Entonces,
en las venas también tiene que haber una gradiente de presión, porque si aumenta la presión en las venas, ¿qué va a ocurrir? ¿No? Va a tal vez también evitar que fluya la sangre normalmente hacia la aurícula derecha. Bien, ¿cuál es la presión normal o cuál es la presión que nosotros tenemos que considerar como normal en la aurícula derecha? De 0 milímetros de mercurio. Puede aumentar esta presión, fíjense, hasta 20 o 30 milímetros de mercurio en una insuficiencia cardíaca grave, ¿no? O también puede disminuir, ¿sí? Y esta disminución de la presión en la aurícula derecha hasta -3, -5 puede ocurrir en una hemorragia intensa, ¿no? Una hemorragia grave, donde van a colapsar más bien las venas y la presión va a caer hasta, ya no a 0, sino por debajo de 0. Bien, entonces, este es un dato importantísimo. Vayan recordando que cuando veamos las curvas de gasto cardíaco, la curva de retorno venoso, el dato, la referencia de la presión en la aurícula derecha es importante. Y siempre la presión en la aurícula derecha es 0. ¿Por qué nos importa la presión en la aurícula derecha? Porque es el punto más bajo de la presión de la circulación sistémica, ¿ya? En cambio, la aurícula izquierda suele tener una presión un poquito más alta que la presión de la aurícula derecha. Esto se debe también a que el propio ventrículo izquierdo tiene una mayor presión, ¿no? Ejerce mayor fuerza para bombear la sangre. Bien. Ahora, ¿a qué se refiere la resistencia venosa y la presión venosa periférica? Las grandes venas ejercen poca resistencia al flujo sanguíneo cuando éstas están distendidas. Si hay una dilatación venosa, entonces no va a haber una resistencia grande al flujo sanguíneo, porque ya sabemos que la resistencia al flujo está dada por la contracción de los vasos. En cambio, cuando hay una dilatación, hay menos resistencia al flujo. Volvemos a la famosa fórmula de la ley de Ohm, ¿no? ¿Sí? Entonces, el flujo sanguíneo es igual a la diferencia de presión dividido entre la resistencia. A mayor resistencia, menos flujo sanguíneo. A menos resistencia, mayor flujo sanguíneo. Esta ley de Ohm es esencial que se la conozca. Yo les reitero en clases que tienen que estudiar muy bien, poner la fórmula en su cabeza, tanto la fórmula del flujo, de la presión, como de la resistencia. Porque si no, no van a poder razonar sobre todos estos elementos de la circulación. Entonces, ahora, ¿ven? Si hay una dilatación total de una dilatación importante de las venas cavas, por ejemplo, la resistencia es casi 0, ¿no? O sea, el flujo sanguíneo va a avanzar con gran facilidad hacia la aurícula derecha. Ahora, ocurre también que hay una gran cantidad de venas que están en el tórax y estas venas están comprimidas por los órganos que ocupan el tórax, que ocupan el abdomen también. Y esto va a hacer que al comprimir las venas, las grandes venas, estos órganos. Adelante, Rocío. ¿Qué va a pasar? Las van a colapsar, las van a aplastar un poco, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir con las venas más periféricas?
va a aumentar la presión periférica, la presión venosa periférica. Entonces, las venas grandes, al ser aplastadas, comprimidas por los órganos, van a producir una resistencia al flujo. Y si hay una resistencia al flujo, si esto es una vena grande, ¿no? Que está, las venas, ¿sí? Está conduciendo la sangre hacia el corazón. Pero si aquí hay un órgano que comprime, o una estructura, un tejido que comprime, que aplasta esta vena, que debería estar abierta, la aplasta, y va a haber menos flujo, ¿no es verdad? ¿Y qué va a ocurrir con estas venas del río bajo? Van a empezar a dilatarse más, ¿no es verdad? Porque no va a poder avanzar la sangre cómodamente. Y al dilatarse estas venas van a producir un aumento de la presión y va a aumentar la presión venosa periférica, ¿sí? Ahora, cuando nosotros estamos echados de cúbito, es decir, que estamos echados, esa presión en las venas periféricas está entre más 4 y más 6 milímetros de mercurio. Es una presión mayor que en la aurícula derecha. Esto favorece entonces que la sangre avance hacia la aurícula derecha. Pero no va a suceder lo mismo cuando estamos parados, porque ya les decía hace un momento, propio peso de la sangre va a hacer que, ¿no es verdad?, la gravedad atrae en la sangre y esta presión puede aumentar muchísimo, incluso hasta 90 milímetros de mercurio. Imagínense la presión que puede llegar a poner a nivel de los pies, en las venas de los pies. Bien, ahora, en una persona, en un individuo normal, digamos, en el que no hay compresiones a nivel del abdomen o del tórax, la sangre va a retornar fácilmente, ¿no? Porque hay un gradiente de presión. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, en una persona obesa? Toda la grasa se empieza a acumular en el abdomen, va a comprimir estos órganos, ¿sí? O estas venas. ¿Y qué va a ocurrir? Fíjense, las venas, ¿cuáles van a sufrir más? Las venas de las piernas. ¿Y qué va a proceder? Se van a dilatar. ¿Y qué va a producirse? No, varices. Fíjense, sí. Por eso que la mujer está Exacto, también, ¿verdad? Sí, también, ¿verdad? Las embarazadas también empieza a crecer el útero va comprimiendo. También suele tener varices y edemas también, ¿no? Pero las varices en las venas hablando van a empezar a aparecer. ¿Qué sucede también en personas que tienen, ya digamos, el embarazo es una situación fisiológica, termina el embarazo y bueno, todo vuelve a la normalidad, pero en personas que tienen tumores, puede haber, ¿no? O hay conexiones de líquido que ocupan también los espacios del tórax o del abdomen, también van a comprimir las venas y van a evitar, van a interferir, van a producir resistencia al retorno venoso. Está claro, ¿no? Entonces, son situaciones que se pueden ir presentando. Por otro lado, también hay algunos lugares como, por ejemplo, las venas que están retornando del brazo. En este caso hay unas curvas, ¿no? Unas flexiones que hace las venas para llegar hacia nuevamente el corazón. Entonces, esa curvatura suele no ser un obstáculo para situaciones fisiológicas normales. Pero ¿qué pasa cuando nos dormimos encima del brazo, ¿no? Vamos a interferir no solamente con el flujo sanguíneo, sino también con el
retorno venoso, o si hay algún obstáculo, las personas también que tienen mucha grasa en el torno, ¿sí? Van a andar así, porque si es que apretan mucho, no van a tener una buena circulación. ¿Ven? Entonces, hay unos puntos de compresión siempre normales al entrar las venas en el tórax, pero desde el punto de vista fisiológico y de la vida cotidiana no estamos moviendo, entonces la sangre fluye nomás y retorna con normalidad, pero hay estos puntos que hay que tomar en cuenta. Ahora, ¿qué ocurre si hay una presión elevada en la aurícula derecha sobre la presión venosa periférica? Si tenemos la aurícula derecha, sobre la aurícula derecha aquí me quedan las venas caras, ¿verdad? Aquí tenemos que tener 0 milímetros de mercurio de presión para que la sangre fluya libremente. Pero si aumenta la presión en la aurícula derecha, ¿qué va a ocurrir? La sangre va a tener dificultades para volver, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir? Estas venas se van a empezar a dilatar, ¿sí? La cantidad de sangre que está en estas venas. Y va a llegar menos cantidad de sangre a la aurícula derecha. Toda la sangre que debería llegar a la aurícula derecha para pasar al ventrículo derecho, ser bombeado hacia el corazón y luego volver a la aurícula izquierda y seguir la circulación, se va a ver estancada, se va a ver un éxtasis venoso, se va a empezar a estancar aquí la sangre y no va a fluir libremente. Entonces va aumentando la presión en la aurícula derecha, va aumentando la presión en las venas. ¿Y qué pasa si sigue aumentando la presión en las venas? En los capilares también va a aumentar la presión. Y una vez que aumenta la presión en los capilares suele haber salida de líquido y se produce edema periférico cuando ocurre esta circunstancia, ¿no? En la aurícula derecha. En la aurícula izquierda va a haber edema pulmonar. Después vamos a ver esto, ¿no? También entonces la presión intraabdominal sobre las presiones venosas de las piernas, como les decía hace un momento, podría ser que aumente la presión y tengamos varices, ¿no? Y edemas también. Ahora, vean, efecto de la presión gravitacional o hidrostática sobre la presión venosa. Fíjense cómo aumenta la presión en las venas por cada centímetro que va bajando desde la aurícula derecha hasta las plantas de los pies. ¿Sí? Si acordamos que aquí sobre la aurícula derecha es 0 milímetros de mercurio la presión, esta presión se va a ir incrementando, va a aumentar 1 milímetro de mercurio por cada 13 milímetros de distancia. Entonces, una persona que mide unos 70, digamos, hasta la planta de los pies, este incremento va a ser unos 90 milímetros de mercurio. Una presión grande en las piernas, ¿no? Ahora, a nivel de las venas, estamos hablando porque para las arterias eso no hay dificultad en llegar, ¿no? Está bajando la sangre, en cambio de las venas tiene que subir, eso dificulta el retorno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Tenemos todo este mecanismo de las válvulas venosas y la bomba venosa. Fíjense cómo están dispuestas las válvulas venosas. Tenemos válvulas conforme van ascendiendo las venas, ¿no? Válvulas que evitan el flujo retrógrado de la sangre. Pues para que la sangre fluya de abajo hacia arriba, desde las plantas de los pies, entonces avanza un segmento y cruza una válvula, abre esta válvula, ¿no? Se abre la válvula y la sangre llega a este segmento. Aquí podemos ver mejor.
flecha, como se está mostrando, que abre la válvula cada vez que la sangre pasa hacia este segmento. Y la válvula se cierra para evitar que la sangre baje. Estas válvulas venosas están distribuidas por todas las venas del miembro inferior. Ahora, estas válvulas son eficientes, pero así solas no cumplirían con toda la función que tienen que cumplir para poder hacer que la sangre fluya. Entonces, ¿qué tiene que haber el complemento para que haya una bomba que realmente impulse con fuerza la sangre desde el miembro inferior hasta el miembro superior? Los músculos. Aquí tenemos músculos entonces que rodean, ¿no?, a las venas, los músculos del miembro inferior. Entonces, cuando nosotros caminamos, como vemos nuestras piernas, ¿qué están pasando? Estos músculos se contraen y se relajan para caminar. Y al contraerse y relajarse, ¿qué están haciendo? Están empujando, generando una presión y empujan la sangre, empujan hasta aquí arriba, ¿no? ¿Verdad? Luego, con el próximo paso hasta más arriba, entonces ayudan y facilitan enormemente el retorno de la sangre. ¿Sí? Ahora, personas que tienen actividades que les obligan a estar parados todo el tiempo, esta situación puede empezar a trastornar el trabajo de la válvula. ¿Por qué? Porque aquí se va a ir acumulando sangre y ¿qué va a ocurrir? Se va a dilatar, ¿no?, la vena, si digamos, se va a ir dilatando, ¿no? Si cada vez se dilata más la vena, las válvulas van a terminar siendo insuficientes, ¿no? Entonces ya la sangre va a retornar y se va a acumular más y más abajo, ¿no? Por eso es que se presentan las varices, ¿no? ¿Sí? Esta es la causa del dolor. ¿Qué es lo que se recomienda entonces? Que las personas, por muy firmes que tengan que estar o parados, por lo menos muevan un poco, ¿no? Contraigan sus piernas. Entonces, al contraer las piernas, ayudan a que los músculos, no las piernas, sino al contraer los músculos, ayudan al retorno venoso. ¿Sí? Porque vean, la presión venosa en los pies de un adulto que camina se mantiene por debajo de los 20 milímetros de mercurio. De esos 90 milímetros de mercurio que hemos visto, si estamos de pie quietos, si caminamos va a disminuir a menos de 20 milímetros. Entonces va a facilitar enormemente el retorno venoso y evitar el éxtasis venoso, el hecho de que caminemos, de que movamos los músculos. A esa función que combina la actividad muscular y las características de las válvulas venosas, la vamos a conocer como bomba venosa, ¿ya? Entonces, fíjense, la bomba venosa está compuesta por la actividad muscular y la actividad de las válvulas, ¿no? Las válvulas solas no son suficientes, pero tampoco solo la actividad muscular, porque cada vez que nos contraemos los músculos, la sangre sube, pero tiende a bajar después cuando están relajados. Para eso, ¿qué sirve? La válvula, que ella evita que haya el flujo retrógrado, ¿no? ¿Está claro? Bien, entonces, ahora hablemos de la función del reservorio que tienen las venas. Como hemos visto en la anterior clase, más del 60% de la sangre está contenida en las venas, se encuentra en las venas, ¿no? Si hablamos de 5 litros que tenemos de sangre en total, alrededor de 3 litros están en las venas, ¿no? Un poco más incluso, ¿sí? Entonces, esto nos muestra que las venas cumplen una función de reserva, además de su función de vías de paso, de bomba venosa, ¿no?
cumplen una función importante en la reserva sanguínea. Ya les dije en un momento, y vamos a observar cómo cuando entramos en estrés, inmediatamente necesitamos más cantidad de sangre. ¿Qué hace el simpático? Contrae las venas. ¿Para qué? Para que impulsen sangre y aumente el retorno venoso y aumente el gasto cardíaco. Y al aumentar el gasto cardíaco hay más oxígeno para los tejidos. Entonces esa es una función importantísima. Pero cuando perdemos sangre, ¿no?, por cualquier motivo, las venas son las que mantienen una reserva de sangre hasta cierto punto, desde luego. Nos permiten perder hasta 1 litro de sangre. Podemos perder hasta 1 litro de sangre sin que todavía el gasto cardíaco y las funciones del sistema circulatorio se vean afectadas. ¿Cuánto de sangre podemos perder? De 5 litros, si perdemos 1 litro, hasta un 20% de la sangre del organismo se puede perder sin que se afecte las funciones circulatorias. Más de eso ya empieza a haber una hipovolemia y bueno, va habiendo, se puede perder una insuficiencia cardíaca y finalmente la muerte, ¿no? Si continúa una racha, que nos haga perder más de 1 litro de sangre, ya es grave. Entonces, ¿qué pasa cuando digamos, hay una hemorragia? Perdemos volumen. Este volumen de sangre que está circulando por el organismo va a ser detectado por varios receptores sensitivos, ellos los propios vasoreceptores, ¿no?, que van a enviar señales hacia el sistema nervioso, hacia el hipotálamo, hacia el tronco del encéfalo, ¿no?, y van a activar aquí a los nervios simpáticos. Y el simpático envía señales para que haya una contracción venosa, las venas se contraen y empiezan a enviar la sangre que tienen como reserva, ¿no? Bien. Hasta el 20% entonces podríamos perder y las venas todavía son capaces de seguir solventando el gasto cardíaco. Si perdemos más del 20%, más de 1 litro de sangre, pues ya ni las venas van a tener la cantidad de sangre necesaria para reponer esa pérdida. Aunque hay otros reservorios también, como el vaso, el hígado, el corazón y los pulmones, también suelen ser reservorios, pero tienen poca cantidad de sangre de reserva frente a los plexos venosos, a las venas abdominales, que sí, realmente son reservorios grandes. El vaso va a tener unos 100 mililitros, el hígado puede llegar hasta 300, 400 mililitros, hay una, digamos, pérdida intensa de sangre, porque el hígado está lleno de sangre, ¿no? Y después el propio corazón tiene una reserva, ¿no? ¿Dónde está la reserva del corazón? ¿No? ¿Cuál será la reserva de sangre del corazón? 50 mililitros. ¿Qué es eso? Volumen telesistólico. Es una reserva todavía. Entonces, suelen haber reservas por aquí por allá que ayudan a exprimir toda la sangre en caso de necesidad, ¿no? Entonces, es así. Bien, aquí quedamos entonces con este tema. Ahora vamos a irnos a ver el siguiente.